Entonces, jóvenes, esta es la esencia de la filosofía, hacernos preguntas, ya no quedarnos callados, sino cuestionar la realidad, preguntarnos, ¿sí? Porque hay cosas con las que no estamos de acuerdo, pero es necesario expresarlas, manifestarlas para generar debate. Y en el debate se encuentran muchas veces soluciones, pero mientras no se genere ese debate, jóvenes, el pueblo seguirá dormido y seguirá como que todo está bien. Aquí no pasa nada, todo está bien. Y eso no es así. Ustedes me van a preguntar, profe, pero ¿por qué Estados Unidos lo invita a Lenin Moreno a que dé una conferencia sobre democracia? Como si él fuera el ejemplo de la democracia, si él tiene crímenes de lesa humanidad, está acusado por el defensor del pueblo. Eh, ok, mensaje recibido, Romina, no hay problema. Entonces ustedes me dirán, profe, ¿pero por qué? Les cuento algo más, jóvenes. Una universidad de Florida, Estados Unidos, le ofreció trabajo a Lenin Moreno. Hágame el favor. Le ofreció trabajo a Lenin Moreno para que sea parte, dizque, de sus investigadores. Por Dios, ¿en qué universo paralelo viven? No tiene sentido que le den trabajo por sus capacidades, porque sinceramente, la única capacidad que tiene Moreno es de mentir. Eso sí, es súper hábil en mentir. Pero en investigar en cosas que tienen relación con la ciencia, discúlpenme, pero lo dudo completamente. Jóvenes, no nos vamos a comer ese cuento. Lo que pasa es que Estados Unidos, cuando un presidente cumple todas sus órdenes para entregar las mejores empresas y entregar la economía de un país a sus empresas transnacionales por medio de privatizaciones, etcétera, Estados Unidos lo hace quedar bien y después lo tiene como si fuera un gran maestro de democracia y no sé qué más. Acuérdense ustedes del presidente Maguad, jóvenes, el que quebró el país en los años 90. Más de 2 millones de ecuatorianos salieron como emigrantes a España, Italia, Estados Unidos en esos tiempos de los años 90 y comienzo de los años 2000, por culpa de este presidente Yamil Maguad que quebró, que hizo leyes con las cuales quebraron muchos bancos y se hizo el feriado bancario y mucha gente perdió ahí sus ahorros de toda la vida en ese feriado bancario. Hubo gente que se suicidó, millones de ecuatorianos salieron del país porque aquí ya no había futuro, no había esperanza, no había nada. Y a ese tipejo lo llamaron para darle trabajo en Harvard, en Estados Unidos, como profesor de Harvard. Por Dios, sí que Estados Unidos nos pisa la cara, nos pisa la cabeza y nosotros ni siquiera nos enteramos todo lo que hacen con nuestra economía. ¿Cómo no le iban a ofrecer trabajo en Harvard a Yamil Maguad si él lo que hizo fue quebrar la economía para favorecer la deuda externa y favorecer al Fondo Monetario Internacional y todo eso? Entonces, jóvenes, mire, hay que sabernos cuestionar para no, como quien dice, comernos el cuento de que todo va bien, de que todo está bien. Entonces, jóvenes, eso es filosofía. Filosofía no es otra cosa que el amor a la sabiduría, el amor al conocimiento, el amor a buscar satisfacer las curiosidades que tenemos. ¿Qué curiosidades tienen en su mente, jóvenes? A ver, escriban en el chat de Zoom, escriban preguntas o curiosidades que ustedes tengan sobre ciencia, sobre economía, sobre política, sobre religión, a lo mejor, cuestionamientos. Ustedes no se han cuestionado, ¿y por qué las mujeres no pueden ser sacerdotes? ¿Que son menos que los hombres o por qué? ¿Por qué las mujeres no pueden ser obispos dentro de la Iglesia Católica? ¿No se han cuestionado eso? Cuestionen la realidad, jóvenes, háganse preguntas. El que se hace preguntas seguro que tendrá respuestas. Y si no las obtiene enseguida, ya las respuestas, comenzará a investigar e investigar, investigar hasta encontrar respuestas. Eso es la filosofía, jóvenes. Hacerse preguntas. Es el amor a esa sana curiosidad intelectual por conocer el porqué de las cosas. A ver, escriban en el chat de Zoom, jóvenes. ¿Con qué cosas usted no está de acuerdo? ¿Usted está de acuerdo en todo con el sistema de educación virtual? ¿Usted está de acuerdo en que se le tenga que tomar un examen para que usted apruebe el ingreso a la universidad, por ejemplo? ¿Usted está de acuerdo con eso?
¿Usted está de acuerdo con la CENESID? Escriban aquí en el chat de Zoom, ya voy a leer, joven. Escriban en el chat de Zoom, ¿en qué cosas usted no está de acuerdo? Diga, profesor, yo no estoy de acuerdo en esto que es. Escriban cuáles son esos cuestionamientos que usted se hace. A lo mejor usted puede decir, profe, por ejemplo, ¿por qué la Iglesia Católica no aprueba o no bendice los matrimonios de dos hombres o de dos mujeres? Es un cuestionamiento súper válido. O alguien que me pueda decir, profe, yo me cuestiono y yo me pregunto, porque dentro de la iglesia, por ejemplo, cuando una pareja se divorcia y se vuelve a casar con otro, no puede recibir la comunión. Por ejemplo, otro cuestionamiento. Y así, jóvenes, porque esto es la filosofía. La filosofía es amor a la sabiduría y la filosofía es saber hacerse preguntas, jóvenes. Y acuérdense de una cosa, jóvenes, de este refrán, esta frase que suena a cliché, pero que es una gran realidad. Jóvenes, no hay pregunta tonta. Tonto es el que no pregunta más bien, porque se queda en la ignorancia. Entonces no tengan miedo de preguntar. Miren, aquí tenemos varios beneficios de la pregunta. Mejoran nuestras relaciones. Son la base del aprendizaje, la enseñanza, la investigación. Ayudan a lograr objetivos, mejoran la comunicación, desarrolla creatividad. Son imprescindibles para ser un buen líder. Son la base para un buen coaching y mentoring, es decir, hacer un buen entrenamiento, una buena capacitación. Son esenciales en la selección de personal, nos ayudan a vender más y mejor. En fin, hay muchos beneficios de las preguntas. Y esta es la esencia de la filosofía, hacernos preguntas, jóvenes. Muy bien, vamos a leer, jóvenes, esas interesantes preguntas que ustedes tienen. A mí me encanta que hagan preguntas, jóvenes. Y yo les animo en esta clase, jóvenes, siéntanse libres de preguntar. Pregunten, digan, escriban aquí en el chat, pregunten lo que sea. ¿Sí? Toda pregunta es válida, jóvenes. En esta clase siéntase libre de preguntar. Y nunca diga, no, pero ¿no será que el profesor se enoja si pregunta tal cosa? No, no me enojo. Pregunte todo lo que usted quiere. Pregunte todo. Muy bien. Aquí dice, ya, Saúl nos dice, por ejemplo, ¿qué pasaría si el Ecuador no fuera tercermundista? Saulito, ese sería nuestro gran sueño, que el Ecuador deje de ser un país subdesarrollado, una república bananera. Así nos llaman los gringos, así nos llaman los europeos, que somos una banana republic, que somos una república de bananos que solo servimos para producir guineos y petróleo, pero no somos capaces de crear aviones, de crear computadoras, no somos capaces de tener nuestro propio internet, no somos capaces de crear nuestros propios autos eléctricos, no somos capaces de crear nuestras propias marcas de carros. Entonces, para ellos somos Banana Republic. Saúl, si nosotros dejáramos de ser tercermundistas, nosotros comenzaríamos con el desarrollo. Nuestro país se comenzaría a ser muy rico. Pero para eso, jóvenes, hay que dar dos pasos, en mi criterio. Uno, tenemos que aprobar la guillotina para la corrupción. Es decir, tenemos que ser implacables con la corrupción. Y dos, jóvenes, tenemos que estudiar. Hay que estudiar, estudiar, innovar, innovar. Muy bien, bien, Saúl. Valentina dice, profe, dice, ¿por qué los bebés? Ah, ya, miren esta pregunta súper profunda. ¿Por qué los bebés que son frutos de una violación no merecen vivir? Porque las personas quieren abortar. Valentina, esa pregunta es tremenda y es muy profunda y muy fuerte. Tremenda pregunta, Valentina. ¿Por qué los bebés que son frutos de una violación no merecen vivir? Es verdad, porque lo que dice Valentina, recién se aprobó la ley del aborto en caso de violación, ¿verdad? Y bueno, aquí Valentina menciona una cosa que es real. ¿Qué culpa tiene ese bebé de que un degenerado, un animal, un bestia por ahí, enfermo de la mente, cogió y violó a una chica, a una niña, y ahora quedó embarazada la niña? Ese bebé no tiene ninguna culpa, es verdad. Pero uno se dice, ¿por qué preguntaron todo esto? ¿Por qué aprobaron, mejor dicho, todo esto los asambleístas? Porque aprobaron esta ley del aborto en casos de violación. Y quizás sea, yo digo, quizás sea viendo, supuestamente tratando de buscar el bienestar de la niña. Pero no sé, yo tengo muy personalmente
tengo mis reparos. Si eso podría solucionar los conflictos emocionales de una chica que queda embarazada por violación. ¿Será la solución esa? ¿Será que la chica se siente mejor cometiendo aborto cuando ha quedado embarazada por violación? Después de abortar, ¿se sentirá mejor? ¿O más bien se sentirá mejor teniendo la criatura y viendo en esa criatura el motivo para vivir, para luchar, para trabajar, para sacar adelante esa vida? Entonces, yo creo que es un tema muy complejo. No le encuentro una respuesta así como que cerrada y tajante. Más bien como que la pregunta de Valentina abre muchísimo el debate. Valentina, ¿cuál es su opinión sobre este tema? Muy buena su pregunta. ¿Cuál es su opinión sobre este tema? Yo pienso que las personas que han sido abusadas o violadas y no quieran tener a su criaturita, pueden tenerla y mandarla a un orfanato donde personas que no tienen la bendición de poder tener hijos, adoptar ese criaturita. Entonces yo Ah, pienso ya, que lo que hacen está mal. No es fácil quitarle la vida. ya, buen punto y buenos argumentos, Valentina, le felicito. Así es. Pueden haber, miren, ahí tenemos otra opción como para darles otro tipo de salida a esta situación de cuando una chica queda embarazada por violación. Como dice Valentina, la adopción de esas criaturas, si es que la chica mismo no quiere tener con ella. Profesor, adoptar en Ecuador es más fácil que yo me vaya a Harvard a estudiar en un día Ya, que pueda adoptar a alguien en Ecuador. ¿pero por Además, qué? no tienes la opción de elegir, o sea, no, elegir suena horrible. No tienes la opción de ver al niño que vas a adoptar, ni siquiera tienes la opción de familiarizarte con él antes de, o sea, solamente tienes que hacer una tracalada de documentación Ya. que al final del cabo no va a terminar sirviendo para nada, porque no hay monitoreo después de la adopción. Ah, mire. O sea, en ese sentido, entonces las leyes son muy torpes, Aida, ¿no? Son muy burocráticas, demasiado papeleo, demasiada cosa. Miren, me encanta, jóvenes, me encanta que se cuestionen eso. Cuestiónense, jóvenes, cuestiónense, pregúntense eso. Porque de aquí a mañana ustedes van a ser los futuros abogados que van a hacer esas leyes. Entonces, miren, si ustedes ahorita tienen una visión crítica de esa realidad, ustedes en el futuro podrían crear una mejor ley o como decía Zaida, que las leyes no sean tan torpes y tan inútiles, sino que sean realmente efectivas para que lo que decía Valentina pueda ser una buena opción ante un embarazo por violación, por ejemplo. Entonces, jóvenes, les felicito por cuestionarse y preguntarse esto. Dice José Luis, profe, ¿qué ventajas y desventajas tiene la despenalización del aborto por violación en el Ecuador? Excelente pregunta, José Luis. De lo que yo he escuchado, jóvenes, en muchos medios que hacen entrevistas y debates, les puedo decir lo siguiente. Entre las ventajas que manifiestan ellos es de que por ejemplo, visto en términos económicos, sería un menor gasto económico para el Estado, porque una criatura que nace bajo esta situación de violación y todo eso, en el futuro es una criatura que va a necesitar atención psicológica, que probablemente va a tener muchas más necesidades de salud psicológica, de autoestima, etcétera, sobre todo si tiene una madre que constantemente es recriminada y mal vista por la sociedad. Entonces, prácticamente cuando a la madre, sin tener ella la culpa, sin embargo, la sociedad comienza a verla como alguien mala, como alguien como que si ella tuviera la culpa, comienza de alguna manera a lacrar a la persona. Entonces, en ese contexto, una ventaja sería que generaría menos gastos en salud mental a futuro para esa criatura. Pero yo a la final no le veo ahí mayor ventaja, pero sí yo digo que perder una vida es una gran desventaja. Pero jóvenes, es complicado juzgar esa parte. ¿Saben por qué? Porque, ¿y qué pasaría si eso le pasara a mi hermana? O si yo tengo una hija, ¿qué haría yo si eso le pasa a una hija mía? Entonces ahí se pone mucho más complicada la situación. Entonces, excelentes jóvenes. Aquí también Zaira nos dice
¿Por qué la gente cree que el agnosticismo es igual que el ateísmo? Bueno, de pronto ahí tienen una confusión, Zaida, y no diferencian, no saben cuál es la diferencia entre el ateísmo y el agnosticismo, donde el ateísmo sabemos que quiere decir literalmente sin Dios, niegan totalmente, sin Dios. En cambio, el agnosticismo niegan el poderlo conocer o el poder conocer a Dios. Entonces, bueno, quizás sea una diferencia, Zaida, ahí más de tipo, ¿cómo les diría? Más de tipo teórico y conceptual. Pero muy bien, Zaida, muy bien. También a Cristel nos dice, ¿por qué tienen que ser los Estados Unidos? Los Estados Unidos son los Estados Unidos porque ellos de alguna manera se hicieron con gran parte de la tajada del pastel después de la Segunda Guerra Mundial. Solo Estados Unidos no lo derrotó a Hitler, no, pero Estados Unidos estaba en mejores condiciones para quedarse con una tajada más grande del pastel. Acuérdense que dentro del territorio de Estados Unidos no sufrió ni siquiera una sola bomba atómica ni una sola bomba dentro de Estados Unidos, porque la guerra se dio sobre todo en Europa y se dio en el Océano Pacífico y en Japón, pero no dentro de Estados Unidos. Por tanto, sus ciudades, sus campos, sus fábricas estaban, pero en perfecto estado de funcionamiento. En cambio, Europa estaba hecho añicos. Y eso le ayudó a Estados Unidos a convertirse en Estados Unidos la nueva superpotencia mundial, que hasta ahora lo es, pero que hoy en día tiene ya grandes rivales como son China y en términos de bombas atómicas es Rusia. En este gobierno se podrá eliminar el examen ser bachiller, nos dice José Luis. De hecho, José Luis ya se eliminó el examen ser bachiller, pero no se ha eliminado hasta el momento el examen EAES. Ese es el nuevo examen para obtener un cupo en la universidad. El ser bachiller ya se eliminó. Las diferencias entre el matrimonio de una mujer y un hombre a que el matrimonio de las personas del mismo sexo. Jóvenes, qué excelentes estas preguntas. Increíble. Jóvenes, vamos a hacer algo. Veo que ya son las 12:30 y ustedes tienen otra clase ahorita, ¿verdad? Yo voy a anotarme estas preguntas y las vamos a responder en la próxima clase. Vamos a seguir conversando en esta introducción a la filosofía y a responder estas preguntas que quedan aquí sin responder. Los felicito, jóvenes. Me encanta que sean así, con esa visión crítica y que sepan cuestionar las cosas. Así debe ser, porque eso nos hace crecer y madurar en nuestro intelecto. ¿Sí? Jóvenes, me ha dado un gusto volverlos a ver después de estas vacaciones. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima clase, ¿sí? Pueden desconectarse nomás, mientras tanto yo voy a copiar aquí estas preguntas. Chao, jóvenes, que pasen muy bien. No, profe. Ya, jóvenes, que pasen muy bien.